Un cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos, seguidores del canal católico San Gabriel de la prelatura de Moyobamba. Me dispongo a compartir con ustedes el comentario al Evangelio del segundo domingo del tiempo de Adviento, el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El Evangelio de este segundo domingo del tiempo de Adviento está centrado en la figura de San Juan Bautista, la voz provisional que clama en el desierto. San Juan Bautista pasó su juventud en el desierto, preparándose para su ministerio de precursor del Mesías. En el Evangelio de hoy hace su aparición pública a orillas del río Jordán. Con razón empiezan los evangelistas la descripción de la vida pública de Jesús por la predicación de Juan Bautista. Es esta como la aurora del Evangelio. Hasta en el orden doctrinal, la predicación de Juan Bautista coincide con los comienzos de la predicación de Jesús. Juan es el gran profeta que llega hasta el mismo umbral del Evangelio, para desaparecer después que ha señalado a las multitudes al Salvador. La aparición del Bautista fue un hecho famoso en los fastos del pueblo judío. Por ello, es el punto de arranque de la narración del Evangelio, y todos los datos cronológicos que nos da San Lucas sirven para encuadrar este hecho. Para ello concreta el evangelista los nombres de 7 autoridades de la Palestina que ejercían sus funciones en el momento de la aparición de Juan. Y comienza el Evangelio diciendo: en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanias, virrey de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Estos 7 jefes, nombrados en estos versículos, ejercieron sus respectivas funciones durante toda la vida pública de Jesús y hasta después de su muerte. Comparemos la opulencia que significan los nombres de los 7 personajes, Pilatos, Herodes, etc., con la suma pobreza del Bautista, que en tiempo de aquellos aparece en la escena del mundo. Ha desaparecido el poder y el fausto de aquellos. La memoria de casi todos es olvidada. El nombre del Bautista es venerado. Su gloria será eterna y durará su buena memoria cuanto dure el mundo. El reino que predicaba es la Iglesia y el cielo. Fue entonces en medio de aquel relajamiento político, moral y religioso del pueblo de Dios, tan parecido al del nuestro, cuando a la manera de los antiguos profetas recibió el mayor de ellos, Juan, una revelación especial de Dios. Fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Sobre muchos ministros de Dios se ha dirigido la palabra, como le sucedió al Bautista. Su voz clama en el desierto del mundo, desierto de virtudes y de pensamientos graves. Es la voz del sacerdote y de todos los que en la Iglesia anuncian el Evangelio, que nos llama a que preparemos nuestros corazones para el Señor, para que venga a nuestros corazones el reino de Dios. Y la palabra de Dios le mandó a Juan que saliera del desierto. Comenzó entonces a recorrer la región del Jordán. Era un símbolo. Por aquellas regiones
había entrado el pueblo de Dios a la tierra prometida. Del desierto vino para posesionarse de una tierra que manaba leche y miel. Por aquí debía empezar el pueblo de Dios a entrar en el verdadero reino de Dios. El lugar era, por otra parte, a propósito, para el bautismo de inmersión en las aguas del Jordán, un rito nuevo, peculiar del bautista, figurativo de la reforma interior de vida a que él les exhortaba. Y él predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan no perdonaba los pecados, como el bautismo cristiano borra el pecado original y los pecados personales, o el sacramento de la penitencia. No era más que un símbolo exterior que representaba el cambio de vida y la limpieza de corazón a que les exhortaba Juan al predicarles la penitencia. Dios no rechaza los corazones contritos y humillados. Juan daba a las multitudes la razón del cambio de vida que en ellas debía obrarse, diciendo: preparen el camino del Señor. El pueblo sabía lo que se encerraba en la palabra de Juan Bautista. Era la promesa de la restauración y de la salvación, como sabía por los antiguos profetas que el reino del Mesías debía tener un heraldo que le anunciara. Dios había prometido por el profeta Malaquías que enviaría un precursor para anunciar al pueblo la llegada del Mesías. También por el profeta Isaías el pueblo sabía que él había dicho: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Es una metáfora oportuna tomada de la costumbre de arreglar los caminos a la llegada de un gran príncipe. ¿Y qué quiere decir? Y nos responde San Agustín diciendo: supliquen debidamente, piensen con humildad, actúen con honestidad, sean constructores de paz. Elévense los valles, predicaba el Bautista, desciendan los montes y las colinas, que lo torcido se enderece y lo áspero se iguale. Son los obstáculos de carácter moral que impiden la llegada del reino de Dios a las almas. La soberbia, representada por la elevación de los montes y las colinas, que no se aviene con la humildad del Salvador. La injusticia, que es una desviación de la rectitud de la ley. La hipocresía, senda tortuosa de la vida, disconforme con la simplicidad de intención que será divisa del reino futuro. Resultado de esta preparación espiritual será que toda raza humana verá la salvación de Dios. Todos verán la salvación de Dios. Dice Orígenes: grande y ancho es nuestro corazón, pero hay en él no poco que arreglar para que more en él Dios. Allanemos la hinchazón de la soberbia, llenemos los baches de nuestra pereza y las profundas hondonadas de nuestros malos hábitos. Enderecemos nuestras perversas intenciones, nuestra relación con Dios, nuestro trato con los demás, y sigamos el camino llano que pisaron los santos con sus buenos ejemplos. Fue muy eficaz la predicación del gran profeta. El pueblo judío, que vivía en la tensión de esperanzas próximas a realizarse, vino en masa a oír el heraldo de Dios, gente de ciudad y de los pueblos, gente del campo, que confesaban sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán, con un bautismo peculiar.
hablaba Juan al pueblo de lo que quería Dios y en la forma más asequible para que el pueblo pudiera entender. Dos condiciones fundamentales de la palabra de Dios en la boca de sus predicadores: hablar de Dios y de las cosas de Dios y hacerlo de forma de vida, en un lenguaje que todos podamos entender. El hombre siente hambre de Dios en su corazón. Si no se le hastía con manjares frívolos, oirá siempre con gusto hablar de Dios. Es un consejo para nosotros, obispos, sacerdotes, catequistas, misioneros, para todos los que tenemos en la Iglesia el ministerio de la palabra. Hablar de Dios y de las cosas de Dios en un lenguaje que sea asequible a todos. Y nada más, desearles a todos un feliz domingo de Adviento y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.